Queridos y queridas hermanautas, hoy hablaremos sobre las infecciones virales en el pulmón que pueden causar una pulmonía o pueden causar incluso un colapso completo del pulmón y requerir una respiración por medio de respiradores artificiales. Pero cuando se habla sobre infecciones virales en el pulmón, la mayoría de las personas se imaginan al virus como el único culpable, como la única causa de este problema en el pulmón, y no es así porque los virus y las bacterias y los hongos forman comunidades, viven en comunidades. Estas comunidades se establecen a base de una competición y también de una complementación y similaridad metabólica o similaridad genética. Y entonces, cuando se conjunta generalmente una infección en el pulmón, no es solamente debido a un virus, sino también a un conjunto de microorganismos que viven normalmente en nuestro alrededor, en nuestra boca, y sin ningún problema, y de hecho tienen funciones muy importantes. Pero cuando pasan de la boca al pulmón por alguna razón, por ejemplo por una respuesta inmunológica deficiente de su organismo, entonces el problema empieza a complicarse debido a que las partes distales de nuestro pulmón, quiere decir los que están más abajo, más alejadas de la entrada del aire, presentan normalmente un ambiente libre de virus y libre de bacterias. Quiere decir, cuando entra un virus ahí, por ejemplo, un virus que tiene la capacidad de disminuir la respuesta inmunológica, entonces enseguida después del virus entran bacterias y hongos oportunistas que han estado esperando, digamos, en nuestra boca o en el aire, al contacto con las manos o al contacto con algunos microbios en el exterior, y empiezan a colaborar con el virus y empiezan a crear un problema de una infección grave en el pulmón. ¿Cómo se transmite un virus pulmonar? Bueno, principalmente es a través de estornudos, a través de que las partículas de la saliva cargadas con el virus de una persona afectada o una persona enferma se transmite directamente en contacto con mucosas de la otra persona. Así es que los que estornudan y no lo hacen a través del codo esparcen por su alrededor partículas virales que pueden infectar otras personas. La otra manera de transmitir el virus es a través del fómite. ¿Qué es fómite? Fómite es un objeto inanimado, quiere decir, puede ser un barandal, puede ser, por ejemplo, una tijera, o puede ser el volante del coche, o puede ser un manubrio en el transporte masivo, cualquier cosa donde se había contactado anteriormente un spray, digamos, a partir de un estornudo. Cuando entramos en contacto con el fómite, entonces las partículas virales se quedan en las manos, y al frotarse la cara, los ojos, la boca, los oídos, quiere decir todas las partes que contienen mucosas, entonces existe mayor posibilidad de que el virus entre en nuestro organismo. La vigencia del virus dentro de un fómite puede ser en condiciones ideales de 5 a 10 días. En condiciones de mucho sol o una aplicación de antivirales, bueno, simplemente no sobrevive. Pero en condiciones normales, por ejemplo, en los manubrios del transporte público, la permanencia de 5 a 10 días es completamente normal. Quiere decir 5 a 10 días donde el virus está en capacidad de infectar a otra persona. De ahí se desprenden dos reglas básicas: lavarse bastante bien las manos de una manera bastante profusa y larga con un jabón antibacterial,
o un jabón normal si no tienen antibacterial. Y la segunda regla muy importante, realizar enjuagues de la boca y de la nariz. Por ejemplo, con agua salada, o enjuagues en la boca se pueden realizar con extracto de gallaritas. Les voy a dejar la liga en los comentarios del video para que puedan ver el video cómo se elabora la tintura madre de gallaritas, que se ve así. Es una tintura hecha en alcohol de gallaritas, que son una especie de bolas que crecen encima de las hojas de los encinos. Son producidos por un piquete de un pequeño insecto que oviposita la hoja junto con la hormona de crecimiento y se elabora como una especie de crecimiento. Estas bolas se colectan en los encinos en la época de otoño y luego se prepara una tintura madre, como lo enseñé, y luego ponemos poquito de tintura madre y el resto de agua. Y con eso vamos a enjuagar la boca, y esto ayuda bastante bien a disminuir la posibilidad de que las bacterias y virus presentes en la boca, que podemos respirar o pueden ser transmitidos por los diferentes métodos que estuvimos describiendo, son eliminados y son limpiados, manteniendo la posibilidad de infección de virus más baja. Y la última parte que se ha platicado muy poco, pero también existe, es la transmisión a través de los aerosoles. ¿Qué son aerosoles? Son partículas aspirables o menores que aspirables que se distribuyen libremente en el aire y pueden ser transmitidos en el aire. No necesitan entrar en contacto con ninguna persona, no necesitan tocar ningún objeto, pueden encerrarse en su casa, pero al entrar en contacto con este spray, con este aerosol, entonces pueden recibir la carga viral en sus mucosas y esta puede ser transportada hacia sus pulmones. También se ha estudiado que los virus aumentan su virulencia, aumentan su capacidad de infectar a las personas durante los tiempos fríos y secos. Esa es la condición ideal para la mayoría de los virus pulmonales. Quiere decir, cuando hay un ambiente lluvioso o cuando hay un ambiente de mucho calor, eso disminuye la virulencia o la posibilidad de infectar a una persona por medio de virus pulmonar. También es muy importante observar una correlación entre las personas que viven en ambientes encerrados. Quiere decir, las personas que por temor al virus se encierran en su casa, pero encerrar quiere decir que encierran también las ventanas y todo, y además ponen clima. El clima va concentrando en su casa los contaminantes, y generalmente un ambiente no ventilado, un ambiente que no tiene adecuada ventilación o que está encerrado, es más propicio para una infección viral. Han estado casos en el condominio muy grande donde había una carga alta viral en la orina y en la sangre de todos los habitantes, y se ha comprobado que se debía principalmente a una mala ventilación, a una especie de ambiente encerrado donde circulaba el mismo aire en el interior. Así es que la sugerencia es, si es que quedan en su casa, como deberían hacerlo, pero abriendo las ventanas, ventilando frecuentemente. La ventilación frecuente disminuye la posibilidad de infección del virus. El sol y la temperatura disminuyen la posibilidad de éxito de un virus dentro del organismo humano, específicamente en el pulmón. Así es que la exposición al sol ayuda al organismo a fijar y elaborar en su interior la vitamina D, que es conocida como uno de los precursores muy importantes para disminuir las infecciones en el pulmón y en general en todo el organismo. La temperatura alta también generalmente disminuye la capacidad de virus de sobrevivir e infectar a la otra persona. Espero que les gustó el video, que les sea útil. Nos vemos a la próxima. Chao.
ram, para,